que se compromete a cumplir todo Estado que quiere entrar en las Naciones Unidas. O sea, si no ratifica la Carta, no podés ser parte de las Naciones Unidas. Se supone que tenés que aceptar las condiciones que están ahí. Así como hay otros tratados de derechos humanos, como hay tratados de derechos humanos, es un tratado internacional de alguna manera, intergubernamental. No podés ser, si querés reconocimiento de los Estados y ser parte de las Naciones Unidas, la Carta es fundamental. Entonces, hay muchos mecanismos de protección a derechos humanos, por ejemplo, que se fueron creando después, que se los llama basados en la Carta. Hay algunos que están basados en tratados, en inglés lo llaman treaty-based mecanismos, todos los que se conoce como órganos de tratado, el Comité contra la Desaparición Forzada, el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, el Comité por los Derechos del Niño. Y los procedimientos especiales, los que les contaba antes, como por ejemplo el grupo de trabajo, los relatores especiales, son mecanismos basados en la Carta. Entonces tenemos ahí, voy a ir como pasando muy rápido para que no se haga muy largo, justo acá lo tenemos medio cortadito. Artículo 1 dice cuáles son los propósitos de las Naciones Unidas. Y el propósito 3, el que está ahí justo con el borrador, dice realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales de todos sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. ¿Por qué arranco por ahí? Porque la Carta de Naciones Unidas no tiene un gran contenido en materia de derechos humanos. Es un instrumento jurídico muy básico, de alguna manera. Y si bien el tema de la protección a los derechos humanos estaba absolutamente presente, porque se estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial y estaba muy presente el Holocausto y sus consecuencias, y de alguna manera lo que dispara también la decisión de la comunidad internacional de articular una organización como Naciones Unidas, reemplazar la Sociedad de las Naciones, ¿sí? Que era el ámbito de organización internacional previo. No tenemos muchas pistas sobre derechos humanos en la Carta, a pesar de que, como les decía antes, tenemos mecanismos que lo llaman basados en la Carta, ¿sí? Entonces, cuando decimos basados en la Carta, un poco de estas pincelazos que les estoy mostrando ahora. Artículo 1, que tampoco es poco, porque estamos hablando de los propósitos. Entonces, que dentro de los propósitos diga que de alguna manera está la protección de los derechos humanos y hacia el final también todas las obligaciones que los Estados tienen en términos de no discriminación, que también era una idea muy fuerte al momento de la creación de las Naciones Unidas, ¿sí? Donde dice sin hacer distinción por motivo de raza, sexo, idioma o religión, digamos, nos está también pintando el espíritu en el cual la Carta se firma y entra en vigor y pone en funcionamiento de las Naciones Unidas. Y yo antes les decía, la compañera hablaba de Consejo de Seguridad. ¿Qué otro consejo, por ejemplo, conocen o qué otro ámbito conocen dentro de la estructura de las Naciones Unidas? La Asamblea General. La Asamblea General es el órgano principal de las Naciones Unidas, ¿sí? Esto es súper importante. Es el único ámbito donde están todos los estados. Entonces, en términos soberanos, la Asamblea General, se supone que la decisión de la Asamblea General, si uno lo piensa en términos de soberanía, en términos democráticos, debería ser el ámbito más importante. Seguramente saben, todos saben, si estuvieron viendo el Consejo de Seguridad, que eso se relativiza mucho por el poder de veto que tienen los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, ¿sí? Los 5 miembros permanentes. Sí. Ahí puede ser el órgano subsidiario, que es justamente el Consejo de Derechos Humanos. Exactamente. Entonces tenemos el Consejo de Derechos Humanos, pero existió desde siempre el Consejo de Derechos Humanos, o existió desde el 45, 46. No. ¿Tienen idea de cuándo empezó a funcionar el Consejo de Derechos Humanos? Poco. ¿Cuándo? ¿En los 90? En los 2000. En los 2000. Es decir, es un mecanismo relativamente reciente. Mi idea es tratar de llegar a eso ahora con un poco más de detalle en un rato. ¿Y antes entonces qué quiere decir? ¿Que no había órganos de derechos humanos en Naciones Unidas? ¿Alguien sabe qué había antes del Consejo de Derechos Humanos? Ni idea. Había una Comisión de Derechos Humanos.
¿sí? Ahora vamos a ver cuándo se crea, muy poquito después de la creación de las propias Naciones Unidas, pero esa Comisión de Derechos Humanos tenía un estatus más bajo que el de Consejo. Y dependía del ECOSOC, que es el Consejo Económico y Social. Es decir, si lo vemos en términos jerárquicos o de estructura dentro de las Naciones Unidas, uno diría tenemos la Asamblea General y después tenemos consejos. Y entonces tenemos el Consejo de Seguridad y el Consejo Económico y Social. Y debajo del Consejo Económico y Social, ahí funcionaba la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, esto nos sirve para entender también la estructura la protección a los derechos humanos dentro de las estructuras jerárquicas, la importancia jerárquica para Naciones Unidas. Y ustedes saben dónde funciona, por ejemplo, la Asamblea General y la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, ¿dónde quedan? Si uno tiene que ir a la reunión. ¿En Washington? No, A ver, hacemos una encuesta. Las Naciones Unidas, su sede central, donde funciona la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, está en Nueva York, efectivamente. Entonces, por ejemplo, si Argentina tiene embajadas, de hecho las tiene, todos los países las tienen ahí, hay una embajada del país que está en Washington, que es la capital de Estados Unidos. Es la representación del Estado. Aprovecho que ustedes, digamos, son estudiantes de estos temas. Por ahí a veces, si estoy con más abogados, abogadas, estoy por otro lado. Igual, hay quienes son abogados acá en el grupo que levanten la mano para también ver un poco. ¿Nadie? Muy bien. Dejar solo el abogado. De continuidad absoluta. Entonces, ok. Bueno, ¿dónde estaba? En Nueva York tenemos la Asamblea y el Consejo de Seguridad. Lo interesante es que la Comisión de Derechos Humanos y el actual Consejo, que la reemplazó en el año 2006, no están en Nueva York. ¿Alguien sabe dónde están? En Ginebra, Suiza. ¿Sí? Es otra sede de las Naciones Unidas. En el edificio, de hecho, donde funcionaba la Sociedad de las Naciones, es donde funciona el Palacio de las Naciones. En Ginebra es donde funciona la estructura de derechos humanos de Naciones Unidas. Y Ginebra es súper lindo, es tranquilo, hay muchos recursos, pero el poder verdadero pasa por Nueva York, no pasa por Ginebra. Entonces esto es algo importante para entender, tanto en materia de protección de derechos humanos, en materia diplomática. Por ejemplo, la aprobación o no, o la negociación de una convención, aunque sea de derechos humanos, para que salga hay que discutirla en Nueva York. Entonces podemos hacer 1000 reuniones, tener un consenso bárbaro en el Palacio de las Naciones en Ginebra, pero las decisiones pasan por Nueva York. Entonces estas son las cosas que son interesantes de entender incluso dentro de la mecánica de la estructura de Naciones Unidas. Cuando una persona, por ejemplo, está candidateada, como estuve yo, para ser miembro de un comité, la decisión de la elección de los miembros de un comité, ¿alguien sabe quién las toma? O sea, un comité de derechos humanos, comité contra la desaparición forzada. ¿Quién decide quiénes van ahí y quiénes no? ¿Saben? ¿Tienen una idea? ¿Quién presenta las candidaturas para un comité? ¿El Ejecutivo mediante el Senado? No. ¿Cancillería? La Cancillería, el Ejecutivo a través de la Cancillería de los estados partes en la Convención. Es decir, si Argentina no ratificó determinado tratado, no puede proponer a un miembro para que sea parte de ese tratado. O sea, solamente si te comprometiste a cumplir con una convención vas a poder proponer un miembro. ¿Sí? Entonces, los estados partes se reúnen, hay una asamblea de estados partes. Y esa asamblea de estados partes, o sea, los que han ratificado determinada convención, son los que pueden proponer candidatos y pueden votar quiénes van a ser miembros de ese comité. ¿Sí? Entonces ahí estamos hablando de los órganos de protección basados en tratados. ¿Sí? Y entonces, digamos, entré en esto para que se entienda un poco el proceso, y esa decisión se toma en Nueva York también, no se toma en Ginebra. Entonces, si hay muchos candidatos y hay competencia y está peleado, por
porque muchos países hay, por ejemplo, 5 espacios a cubrir y 20, 30, 40 postulaciones de distintos estados, que eso pasa con las convenciones más históricas, más grandes, que puede haber muchos estados que planteen, las convenciones más nuevas tienen menos miembros y entonces también tienen menos candidaturas. Quienes quieren ir a postularse tienen que ir a hacer campaña en Nueva York, por ejemplo. A mí me tocó, cuando tenía que hacer la reelección, el Estado argentino me propuso un segundo mandato en el Comité contra la Desaparición Forzada, era un momento en el que la Cancillería tenía otras candidaturas, entonces no tenía como poder de negociar con muchos estados, porque no era la prioridad o lo único que estaba en juego la candidatura al Comité contra la Desaparición Forzada. Había otros estados de la región, del GRULAC. ¿Alguien sabe lo que es el GRULAC? El GRULAC es el Grupo de América Latina y el Caribe. Naciones Unidas se divide en bloques. Así como en el Congreso uno ve los bloques de los distintos partidos, en Naciones Unidas hay bloques, y los bloques son regionales. ¿Sí? Entonces tenemos distintos bloques. Un bloque es, cuando escuchen GRULAC, es el Grupo de América Latina y el Caribe. Y entonces, en determinados mecanismos de Naciones Unidas se da cupos, hay determinados miembros, digamos, tiene que haber muchas veces equilibrio regional. Entonces, hay determinados miembros que deberían estar representando a GRULAC, por ejemplo. Entonces, si hay, por ejemplo, muchos candidatos de países del GRULAC, bueno, uno tiene más competencia. Entonces, a mí, cuando me eligieron por primera vez, no tuve que hacer ninguna campaña, me propuso la Cancillería se ocupó de mi candidatura, me eligieron y empecé mi labor en el Comité contra la Desaparición Forzada. Cuando a los 2 años se venció mi mandato y me presentaron para una reelección, la situación estaba más complicada y tuve que ir a Nueva York a hacer campaña. Entonces tuve que ir y sentarme con las embajadas de los distintos países que habían ratificado la convención a explicarles quiénes eran. Me sentía como un político en la televisión, repitiendo un montón de veces cosas de mí que uno empieza a decir, me las creo, realmente lo que estoy contando, un poco la historia de uno, el currículum. Y también para ver estas cosas anecdóticas, la Cancillería, digamos la embajada ante organismos internacionales que está en Nueva York, que me estaba apoyando en esa candidatura, invitó a un desayuno con unas medialunas a representantes de distintas embajadas que tenían que tomar una decisión para que me conocieran, para que yo digamos, pudiera hacer, por ejemplo, una reunión para 10, después hice un montón de individuales, entonces eran 1000 reuniones en pocos días, y había un colega, y después terminó siendo amigo mexicano, que también estaba compitiendo contra mí, para que se dé una idea de cómo es la dinámica, no estoy contando estas anécdotas. Y entonces nos invitan, por cortesía, que vayamos a la presentación. En realidad habían hecho un cóctel en el marco de la candidatura de mi colega Santiago Corcuera Cabezu. Tal vez han escuchado hablar de él. Fue presidente del Comité contra Desaparición Forzada, del Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada también. Y le hicieron los mexicanos un super cóctel, cenamos allí directamente. Entonces yo estaba con mi medialuna y Santiago Corcuera tenía un gran apoyo de la embajada mexicana. Bueno, ahí uno veía las prioridades, el poder, los recursos de una representación y de otra. Para que se den una idea, digamos, dónde estamos. Se supone, digamos, lo que dicen las convenciones, lo que dice la normativa, es que las personas que forman parte de un comité de protección de derechos humanos son expertos independientes. Es decir, que nos proponga un Estado, no implica, y esto es como lo básico, que somos representantes del Estado. O sea, el Estado te propone, pero después sos un experto independiente que no recibe ni órdenes, ni instrucciones, ni se pueden hacer consultas, ni el Estado debería poder presionarte, ni decirte lo que tienes que hacer. Son todos mecanismos independientes. Inclusive son independientes de las propias Naciones Unidas. Estoy adelantando hacia el final, pero bueno, porque estoy ya un poco en tema. Después me salteo esas partes. Y esto es súper importante, es básico, porque la Organización de las Naciones Unidas, que tiene toda una estructura burocrática que se organiza debajo de la Secretaría General. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿alguien sabe quién está a cargo de la Secretaría General hoy en día? Exactamente. Antonio Guterres es el secretario general, está también sentado en Nueva York,
Y debajo de Guterres hay toda una estructura enorme, que es la estructura burocrática que todos imaginamos, y eso que imaginamos efectivamente está ahí, y que, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, tiene también un órgano que ya no es un órgano de la Asamblea, es decir, un órgano interestatal, sino que son órganos que ya dependen de la Secretaría, ¿sí? Como si fuera de la burocracia de Naciones Unidas, dependen de Guterres. ¿Y cuál es el órgano dentro de la estructura de Naciones Unidas que se ocupa del tema de derechos humanos? Digamos, que cuelga de Guterres, del secretario general. ¿Alguien sabe? ¿Alguien le suena? ¿No es la alta comisionada? Exacto. de derechos humanos? La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Así como en materia de refugiados está el Alto Comisionado para los refugiados. Es decir, esta es una estructura que la vamos a ver ahora, digamos, que es súper importante porque la estructura del Alto Comisionado, que sería la Secretaría, le brinda de alguna manera apoyo a todos los mecanismos. A mecanismos de expertos independientes o a mecanismos estatales. Sí. Sería como el ministro de Antonio Guterres. Podría ser una comparación. Asimilándolo Tiene efectivamente una dependencia jerárquica, pero con una elección que no la hace Guterres. Okay. La hacen los estados. ¿Sí? Entonces no es decisión del secretario, no es como si fuera él el presidente. Y esto es súper importante y es algo que a mí muchas veces me enoja, sobre todo en la OEA en los últimos años, ¿no? Digamos, como traspasándonos al otro sistema, el sistema regional, donde los secretarios generales parecen ser, como en algunos momentos, todopoderosos o estar demasiado inclinados a las voluntades de determinados estados muy poderosos en el sistema de que se trate, cuando se supone que el secretario general, sea de la OEA, sea de las Naciones Unidas, en realidad es un facilitador de decisiones que toman los estados. Estamos hablando de organizaciones intergubernamentales, interestatales, donde las decisiones las toman los estados. Es una organización de estados. Y el secretario general cumple las instrucciones que le dan, por ejemplo, la Asamblea General, por ejemplo, la Secretaría del Consejo de Seguridad depende de Guterres. Entonces, hay un montón de personas que están ahí apoyando a los embajadores, que son, por ejemplo, representantes de los miembros del Consejo de Seguridad, los permanentes y los no permanentes. En el Consejo de Derechos Humanos vamos a tener también un presidente que es uno de los miembros del Consejo de Derechos Humanos, y hay toda una estructura de la Oficina de Alto Comisionado que le da soporte a cada sesión del Consejo de Derechos Humanos, etc. Entonces, esto es importante entenderlo. Entonces, tenemos a los expertos independientes, los mecanismos de protección de derechos humanos, no solo son independientes de los estados, sino que son independientes de Naciones Unidas. Entonces, ni siquiera los expertos independientes hasta no tienen un pasaporte diplomático como tienen los funcionarios de Naciones Unidas, por ejemplo. Porque no sos de Naciones Unidas. Sos un experto independiente cumpliendo una labor en el marco de Naciones Unidas, pero no tenés por eso tampoco te pagan, o sea, son en general todas esas funciones ad honorem, y se supone que esto tiene que redundar en una mayor independencia que es básica y imprescindible cuando hablamos de protección a derechos humanos. ¿El alto comisionado no tiene sueldo? El alto comisionado sí, los expertos independientes. El alto comisionado y toda la estructura tienen sueldos, si acorde al lugar donde están. Hay que recordar que viven en Nueva York y toda la gente que trabaja ahí tiene que tener salarios acordes al costo de vida en Nueva York, y que trabaja en Ginebra, lo mismo. Después hay oficinas regionales. Entonces, por ejemplo, la oficina de alto comisionado tiene una oficina regional en América del Sur que está en Santiago de Chile. Y entonces van a recibir un salario acorde al costo de vida de Santiago de Chile. Y tiene una oficial de derechos humanos basada en Buenos Aires, que depende de Santiago. Y bueno, va a tener su salario de acuerdo a... Entonces son todas como redes de las Naciones Unidas que van dependiendo de todas estas estructuras. ¿Entienden? Bueno, me fui ya para ahí. Como volvemos ahora a la carta y todo eso. Lo voy a tratar de pasar lo más rápido posible. Entonces, volvemos a 1945-1946. Justamente en el 46 se crea la Comisión de Derechos Humanos. Es decir, es una de las primeras decisiones que toma la Asamblea General
cumpliendo de alguna manera con el mandato de la Carta, de la propia Carta, ¿sí? Entonces, lo que empieza a darse a partir de la creación de Naciones Unidas es un proceso de internacionalización de los derechos humanos. O sea, porque lo que conocemos ahora en términos del sistema de protección no existía en ese momento. Es un sistema relativamente moderno, ¿sí? Entonces empezamos a tener grandes hitos. Tenemos la Declaración Americana ya en el ámbito regional, en mayo del 48, en diciembre del 48 se aprueba la Declaración Universal, que es el gran hito en términos normativos, ¿no? Es la primera declaración mundial, y empiezan, bueno, en la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio en el 48, y después empiezan a aprobarse en el marco de la Asamblea las principales o las primeras convenciones de derechos humanos. Esas convenciones, que probablemente ustedes hayan escuchado, que están incorporadas a la Constitución Argentina en el artículo 75 inciso 22. Entonces ahí, cuando se hace la reforma del año 94 de nuestra Constitución, se enumeran todas las convenciones de derechos humanos que hasta ese momento habían sido ratificadas. Y se crea un mecanismo para el cual las que se vayan ratificando en el futuro puedan ser incorporadas por ley del Congreso a ese rango que las equipara a la Constitución Nacional, que las incorpora a la Constitución Nacional. Entonces tenemos la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación racial, era el gran tema, ¿no? La discriminación en ese momento, post-Holocausto, y después, las que ustedes no ven ahí, del año 66, son las dos declaraciones, las dos convenciones madres, que son la Convención que se conoce como Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿sí? Entonces tenemos las dos grandes ramas de los derechos humanos divididas en esas dos convenciones. Tenemos entonces la Declaración Universal, que en términos normativos sería como la base, y después las dos convenciones más generalistas, las suelo mencionar yo, que abordan un montón de derechos en esas dos ramas. ¿Alguien tiene alguna idea de la diferencia entre una declaración y una convención? Esto es importante entenderlo en términos como más jurídicos, pero no es exclusivamente para abogados, porque es algo importante para el manejo de los temas de derecho internacional. Tengo entendido que la declaración es a lo que se vota en Asamblea General y es teniendo una manifestación de un interés. Y la convención es vinculante, porque los países acepten. Estás bastante cerca. Las dos se votan en la Asamblea y se aprueban en la Asamblea. El asunto es que una vez que una declaración se vota en la Asamblea, ya está aprobada. Y se supone que es, de alguna manera, genera consecuencias para todos los estados partes en las Naciones Unidas. Las declaraciones están ahí para todos. Lo que las diferencia de las convenciones es que las convenciones, además de ser aprobadas en la Asamblea, para obligar a los estados, requieren una ratificación especial. Son como un contrato, como cuando ustedes firman un contrato de alquiler. Para quedar obligado al contrato, en vez de firmarlo, en derecho internacional se dice ratificarlo o acceder a determinado tratado de acuerdo al país. Nosotros en Argentina hablamos de ratificación de un tratado. Entonces, como que te estás comprometiendo a ese contrato. La convención es como si fuera un contrato. Y te comprometes a cumplirlo en conjunto con el resto de los estados que se comprometen a cumplirlo. Por eso es que se forman estas conferencias de estados partes. Entonces, en términos normativos, el hecho de ratificarla genera un nivel de obligatoriedad y de fuerza normativa mucho más fuerte que las declaraciones, que en general se los suele llamar, también me escucharon hablar, las declaraciones es un ejemplo típico de lo que se conoce como soft law, es decir, son normas un poco más suaves. ¿Sí? Es bastante relativo, podría decir uno que no son vinculantes, podría ser, hay como alguna discusión. Muchas veces las declaraciones también tienden a aprobarse y a realizarse para construir derecho consuetudinario. Entonces, la Declaración Universal de Derechos Humanos, hoy por hoy claramente es derecho consuetudinario,
sus normas son normas que se entienden como de ius cogens, es decir, que tienen justamente una aplicación general, y entonces uno diría, se trata de las normas que surgen de la Declaración Universal, yo hasta te diría tienen más potencia que las de un tratado. Pero bueno, no es cualquier declaración, es porque es la declaración fundacional. Si tuviéramos más tiempo, de hecho van a ver ahí como la diapositiva, porque la puse, digamos, me anticipo a eso, ¿no? Ya después la paso. La Declaración Universal, si ustedes se ponen a leer los tratados, las distintas convenciones que hay de derechos humanos de Naciones Unidas, van a encontrar que en todos los prólogos aparece la Declaración Universal. Y esos prólogos, las convenciones son ratificadas por los estados. Entonces, y si se ponen a leer las constituciones de los países, van a encontrar la Declaración Universal citada. Van a haber un montón de norma local, norma regional, si leen los tratados regionales, es decir, sistema interamericano, sistema europeo, sistema africano, van a encontrar referencias a la Declaración Universal y a otras declaraciones también. Entonces, en principio, soft law, pero muchas veces podemos estar frente a normas, digamos, de mayor jerarquía que puedan ser costumbre internacional. La costumbre internacional es una de las fuentes del derecho internacional, así como lo son los tratados, etc. Vos habéis levantado la mano Sí. para... Y aprovechando que sos jurista, ¿cuándo adoptan jerarquía constitucional estos tratados, estos convenios? Muchos de ellos, de los derechos humanos que existían al momento de la Convención Constituyente del 94, se incorporaron en ese momento con la Convención. O sea, los convencionales decidieron agregarlas, y si vos agarrás el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, los vas a ver listados. Entonces dice, Convención Americana sobre Derechos Humanos, de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, están incorporados ahí. Y crea un sistema, el propio artículo 75, por el cual nuevas convenciones pueden ser incorporadas a la Constitución. Por ejemplo, la convención, un poco mi tema, para ir hacia ahí, la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas, ámbito OEA, está incorporada a la Constitución Nacional. La Convención Internacional de 2006, que es la Convención de Naciones Unidas, que crea el Comité contra la Desaparición Forzada, no está. Y yo hice varios proyectos a cada gobierno, salvo este último, les presenté mis proyectos para constitucionalizar la Convención, que no tiene ningún costo, no cuesta plata, es simbólico, es una manera de decir me comprometo con la temática, y digamos, no se aprobó. Porque digamos, no tiene costo político tampoco en términos de... Sí te implica posicionamiento, porque si estás impulsando eso, implica que te comprometes con la temática. Pero en términos normativos, al estar constitucionalizada ya la Convención Interamericana, que es muy parecida, no tiene realmente costos. Es una cuestión más político-simbólica. Bueno, y entonces, en definitiva, ese es un poco el proceso. Para incorporar a la Constitución se requiere una ley del Congreso. Entonces vas a ver todas las convenciones posteriores al 94 que los legisladores quisieron que sea parte de la Constitución, tuvieron que discutir un proyecto de ley que incorpore la convención a la Constitución. Pero antes de eso, el Poder Ejecutivo tuvo que ratificarla y una ley del Congreso tuvo que aprobar esa ratificación. Es decir, que necesitas decisiones complejas del Estado, argentino en este caso, de acuerdo a la Constitución argentina, para ratificar una ley del Congreso también, basada en una propuesta, una decisión del Poder Ejecutivo, que después es comunicada por el Poder Ejecutivo a las Naciones Unidas, en la Secretaría General de Nueva York, para que se comunique esa ratificación y que se comunique al resto de los estados partes, y en realidad a todos los estados partes de las Naciones Unidas. Incluso si tienen interés en esto, yo desde hace ya muchos años te suscribís a un servicio, no les puedo decir ahora exactamente cuál, pero si entran ahí en la página de Naciones Unidas y te llegan todas las comunicaciones de instrumentos internacionales de derechos humanos que entran a la Secretaría General. Entonces, yo por ejemplo todos los días o 2 veces por semana hay algún mail que llega y dice Perú comunicó que suspende garantías constitucionales por determinado conflicto que hay en el país. ¿No? Países que están en conflicto armado, que están con estado de sitio, están obligados por las propias convenciones
si toman medidas restrictivas que pueden implicar restricciones a derechos de los que se comprometen en la Convención, las tienen que comunicar a Naciones Unidas, porque dicen, estamos restringiendo derechos y solamente lo pueden hacer por tiempo limitado, hay, digamos, como reglas especiales y la tienen que comunicar a Naciones Unidas. Y si vos estás suscrito ahí, te llega, y entonces yo siempre hacía un seguimiento de las ratificaciones de la Convención de Desaparición Forzada, que aparecen ahí, ¿no? Entonces cada vez que aparecía una, fijábamos todos, a veces estábamos haciendo trabajo informal para que determinado Estado ratifique, entonces uno hace ese seguimiento, pero también es interesante para ver un poco qué es lo que está pasando en el mundo, tan simple como suscribirte a un mailing que te va llegando ahí, donde cada novedad aparece, o si de repente un Estado hace una reserva sobre una convención, es decir, que dice interpretación de esta parte. No tengo tiempo de entrar como a esos ya son más sutilezas jurídicas de derecho internacional, pero todo eso se comunica a la Secretaría General de Naciones Unidas y es público y de hecho uno lo puede recibir fácilmente. Y entonces acá tenemos un poco lo que les contaba. La primera etapa, a partir del 45 hasta los 60, es lo que les llamaba como esa etapa de universalización de los derechos humanos. Y en los 60 lo que empieza a aparecer son los procedimientos especiales del ECOSOC, ¿se acuerdan que les contaba? El ECOSOC, el Consejo Económico y Social, y empiezan a adoptarse los órganos de supervisión de los tratados, ¿sí? En este caso nos centramos en los universales. Entonces, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos crea el Comité de Derechos Humanos, que es como el comité, si se quiere, más tradicional, el más poderoso, el que tiene más ratificaciones, o sea, más estados que lo ratifican, es prácticamente universal, casi todos los estados han ratificado el pacto. Pero también lo que empieza a ocurrir es que las convenciones, en general, lo que hacen es permitir la ratificación de la convención, con lo cual el Estado se obliga a cumplir las normas de la convención, pero para darle competencia al órgano de tratado, es decir, al comité que va a supervisar el cumplimiento de los estados, requiere una ratificación adicional. Entonces, por ejemplo, puede haber un Estado que dice yo voy a ratificar la Convención sobre Desapariciones Forzadas, pero no quiero que me supervise el comité, entonces no ratifico el artículo 31 de la Convención, que es el que le da competencia al comité para supervisar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para ponerles un ejemplo regional, ustedes deben saber que en México, desde el año 2006 a la parte, ha habido decenas de miles de desapariciones forzadas. Entonces, México ha sido, si se quiere, el país central en términos de la mirada del Comité contra la Desaparición Forzada, porque son el lugar donde más desapariciones forzadas hay desde que el comité se creó en el mundo, ¿no? Y entonces, México, muy tempranamente, que México aparte es un país que en lo diplomático es como un adalid por los derechos humanos, tiene un gran compromiso, pero hacia el fondo tiene en el trasfondo tiene un montón de problemas. Entonces tiene una diplomacia muy fuerte, con mucha presencia, ratifica las convenciones, pero después tiene un montón de problemas en la implementación, ¿no? Haciendo esta salvaguarda. Pero bueno, México inicialmente no había ratificado la competencia en realidad no había ratificado la Convención de Desapariciones Forzadas. Por el mero hecho de ratificarla le da competencia de supervisión al comité, pero no para, por ejemplo, analizar la responsabilidad internacional del Estado en términos de lo que se llama competencia contenciosa. Es decir, que una víctima de violación de derechos de la Convención pueda ir al comité y decirle Argentina, México, Uruguay, Brasil, Chile violaron tal artículo de la Convención, para que el comité pueda llevar adelante un caso en contra del Estado a partir de una petición individual que se llama por violación a derechos que está en la Convención, se requiere de una ratificación adicional. Y lo mismo pasa con el Comité de Derechos Humanos, que no tenía esta previsión originalmente, porque es un tratado más viejo. Lo que hizo fue, la Asamblea aprobó un protocolo adicional al Pacto Internacional de Derechos y Políticos. Entonces, cuando ven protocolos adicionales, son como adendas que la Asamblea General aprueba, que están subordinadas de alguna manera a las convenciones. Entonces tenemos protocolos adicionales a la Convención contra la Tortura, que por ejemplo crea todo un sistema de supervisión internacional contra la tortura que hace visitas en los estados, que es el Subcomité de Prevención de la Tortura.
Y la Convención del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tiene un protocolo adicional específico para darle potestades al Comité de Derechos Humanos para tener esta competencia contenciosa, que es cuando el comité de alguna manera se transforma en una suerte de tribunal. No es técnicamente un tribunal porque digamos, los procedimientos no son los de un juicio tradicional como los conocemos, como uno puede ver, por ejemplo, en el sistema interamericano con la Corte Interamericana, o como puede ver uno incluso en el sistema de Naciones Unidas con la Corte Internacional de Justicia, que define sobre disputas internacionales entre los estados, pero se le acerca. Entonces se la suele llamar competencia contenciosa de los comités. Para eso se requiere una ratificación particular, ¿sí? Entonces, todo este sistema es relativamente complejo. Y entonces, por ejemplo, los miembros del Comité contra la Desaparición Forzada, yo de hecho era el relator del Comité para México, hacíamos todo el tiempo gestiones con México, con la sociedad civil, para que México ratifique la competencia contenciosa del Comité contra la Desaparición Forzada. Entonces, y eso después finalmente se dio. Y entonces, esto es un poco, digamos, cómo se van creando los mecanismos y las responsabilizaciones de los estados. Entonces, el ECOSOC, ¿se acuerdan después? Se transformó en el Consejo de Derechos Humanos. Los procedimientos especiales, ¿qué eran? ¿Qué son? ¿Se acuerdan? Un poco, recién lo mencioné. Son los procedimientos, ¿se acuerdan? Que dependen de la Carta. Son los que se llaman procedimientos basados en la Carta de Naciones Unidas. Entonces, ¿cuál es la diferencia en términos jurídicos o normativos o incluso políticos también? Los órganos requieren ratificación, ¿se acuerdan? O sea, para que a un Estado le sea aplicado un tratado, requiere que lo ratifique, lo que veníamos hablando recién. En cambio, los procedimientos especiales, que en su momento creaba la Comisión de Derechos Humanos del ECOSOC, y que ahora va creando el Consejo de Derechos Humanos, no requieren de ninguna ratificación. Entonces son procedimientos que tienen competencias sobre todos los estados que forman parte de las Naciones Unidas. Entonces, hay determinados países, sobre todo los países más fuertes del planeta, que, por ejemplo, no ratifican los tratados de derechos humanos. Entonces, si ustedes se ponen a ver cada uno de los tratados, va a encontrar que la gran mayoría de los tratados no son ratificados por países como Estados Unidos, Rusia, China. ¿Sí? Los países europeos sí tienen una tradición de ratificarlo. Pero esos grandes países que tienen mucho poder dicen: yo no voy a hacer soberanía, no me voy a igualar al resto de los estados a comprometerme a cumplir determinadas reglas, ni que venga un comité a supervisar mi política, además porque yo no tengo ningún problema, etc. Los otros países que tienden a ratificar muchas veces son los países que violan los derechos humanos. Entonces dicen: no voy a ratificar porque no quiero que me controlen. Pero sí ratifican cuando entran en procesos de cambio de paradigma o en un periodo de transición, como se suele decir. Un ejemplo reciente, Bangladesh, que venía siendo un estado autoritario, donde había una cantidad enorme de desapariciones forzadas, por ejemplo, cometidas por sus fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia, que era llevaba buena parte de la atención, por ejemplo, el grupo de trabajo de desapariciones forzadas. Cae este gobierno, asume un nuevo gobierno que tiene, opuesto al que había caído. Lo primero que hace en la primera semana es ratificar la Convención contra las Desapariciones Forzadas. Entonces uno ahí ve un país que aparecía como un cumplidor, justamente para mostrar el cambio de estatus en su política interna, va a la comunidad internacional y su señal es: voy a ratificar una convención. Entonces muchas veces la ratificación de las convenciones lo que está mostrando es, son decisiones de política internacional de los estados para posicionarse. Y vayamos a nuestro país. Veo mucha juventud en esta sala, pero nosotros recuperamos la democracia a fines del año 83, ¿no? ¿Y qué hizo Argentina en ese momento? Y en el 85 se comenzó a jugar a través de un comité también
llega después de que justamente lo primero que se hace los primeros días de gobierno del presidente Alfonsín es crear la CONADEP, la Comisión sobre Desaparición Forzada de Personas, que es una comisión de la verdad que empieza a documentar las graves violaciones a derechos humanos, sobre todo las desapariciones que habían ocurrido durante la dictadura que acaba de terminar. Y justamente ese informe de la verdad es lo que le da gran sustento en términos probatorios lo que fue el juicio a las juntas, que lo juzga un tribunal, no es un comité, sino que es un tribunal de justicia local, que era la Cámara Federal de la Capital. No voy a entrar en eso porque me puedo ir también ahí media hora, pero lo que es interesante es, digamos, yo mostraba el ejemplo de Bangladesh más reciente, pero nuestro ejemplo de transición a la democracia implicó también la ratificación, por ejemplo, de la Convención contra la Tortura en el año 84, es una de las primeras cosas que hace el gobierno argentino, el Estado argentino, y empieza a dar un montón de mensajes a la comunidad internacional sobre su nuevo posicionamiento, sobre la transición a la democracia después de la tremenda dictadura cívico-militar que venía gobernando el país hacía 8 años. ¿Se dio una cuenta? No hice la cuenta en realidad, la tiré de ahí de 7 años. Igual podemos contar, no vamos a entrar por aquí. Bien, entonces, volviendo, bueno, entonces, nada, es interesante también mirar el avance progresivo de los derechos humanos en momentos de crisis. Entonces, de vuelta, si pensamos en cuándo se crean las Naciones Unidas, la salida de la Segunda Guerra Mundial, la salida del Holocausto. Cuando Argentina cambia su posicionamiento, ratifica las convenciones, a la salida de la dictadura. Entonces, así van a encontrar un millón de ejemplos similares, ¿no? En general, lamentablemente, para que la progresividad en términos de derechos tienden a ser consecuencia de grandes tragedias. Bueno, entonces, estas convenciones, estos nuevos órganos que se van creando a partir de este proceso, se organizan de alguna manera por grupos en situación de vulnerabilidad que la comunidad internacional interpreta como merecedores de protección especial, o por temas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos grupos que recibieron protección, las mujeres, refugiados, apátridas, niños, y después tenemos las temáticas. Después vamos a ver cómo esto impacta sobre todo en los procedimientos especiales. Entonces, esta es la comisión, ¿no? Creada en el 46, voy a pasar por una cuestión de tiempo. La subcomisión es interesante entenderla. La Comisión de Derechos Humanos y el actual Consejo de Derechos Humanos era o es un órgano interestatal, ¿sí? Entonces, los consejos están compuestos por estados. ¿Todos los estados de las Naciones Unidas forman parte de los consejos? ¿Alguien sabe? No. Exacto. ¿Dónde están todos los estados? En la Asamblea. Esto es como el ABC. Todos los estados, Asamblea General. Los consejos, solamente algunos estados. Es rotativo, ¿no? El Consejo de Seguridad, rotativo, una parte rotativo, salvo los permanentes. El de Derechos Humanos, efectivamente, por ejemplo, el de Derechos Humanos es rotativo. Y los estados se tienen que candidatear para estar ahí. Entonces, a veces hay también competencia. Después vamos a, cuando veamos un poquito más específicamente el Consejo, lo vamos a ver. Acá me quiero detener simplemente en que nos quede claro que cuando hablamos de la Comisión del Consejo, estamos hablando de estados, ¿sí? Son los países. Y el Consejo ha tenido en los últimos años muchas decisiones políticamente muy potentes o discutidas, donde han ido, digamos,
donde se han discutido los principales temas en términos de agenda internacional, históricamente la situación en Cuba, la condena al bloqueo de Cuba, por ejemplo, al bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Entonces, si uno tenía en su momento noticias en la prensa de la Comisión de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos, en general era cuando salía ahí, era, digamos, qué votaba Argentina en relación con Cuba, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí es cuando aparecía la temática en la prensa. Después tuvimos muchos años el tema Venezuela y los últimos años sobre todo el tema Gaza, por ejemplo, ¿no? Entonces las condenas a Israel del Consejo de Derechos Humanos por violaciones a derechos humanos en, por ejemplo, en la Franja de Gaza o en distintas Cisjordania. Y entonces, esto lo que genera, por ejemplo, que históricamente el país que ha sustentado al Consejo de Derechos Humanos o a la Comisión de Derechos Humanos en términos económicos ha sido Estados Unidos. Y durante los dos gobiernos de Trump, lo que hizo Estados Unidos fue, siendo miembro del Consejo de Derechos Humanos, abandonar el Consejo y retirar el financiamiento. Entonces, es la segunda vez, si se quiere, en el último periodo de tiempo, en la última década, donde puso en crisis al sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, simplemente a través de esa decisión por descontento del gobierno de Estados Unidos con las decisiones que tomaba el Consejo. Y muchas veces cuando uno escucha por qué las Naciones Unidas o los estados, uno escucha funcionarios del Estado, como el presidente argentino, por ejemplo, decir por qué las Naciones Unidas no sirven para nada y son cómplices de tal cosa o no se ocupan de esto pero no se ocuparon de esto, es bastante loco desde el punto de vista de la razón si uno entiende que son mecanismos estatales. Entonces, cada uno de estos países, cada uno de estos estados son los que toman esas decisiones. Entonces, si te querés quejar, sentate con tus socios internacionales y tomá las decisiones que te parezcan. Negociá con tus socios regionales, con tus socios por afinidad ideológica, con tus socios económicos, si tenés socios sur-sur, si tenés socios hemisféricos, y tomá las decisiones, negocia una cosa, cede una cosa y pedí que te apoyen en otra, lo que Argentina, por ejemplo, ha hecho históricamente con el tema Malvinas, por ejemplo, en Naciones Unidas. ¿Sí? Ha sido el tema principal. Entonces, para tener apoyo mundial el tema Malvinas, bueno, apoyaba un montón de iniciativas de otros países en sus temas de interés. Bueno, así como funciona la diplomacia internacional, la política internacional, así como funciona en las Naciones Unidas. Entonces, salir a chillar sus decisiones es como quejarse de lo que hace uno mismo. O sea, si tuviéramos acá decisiones democráticas en el aula y, no sé, decidimos si prender o apagar el aire acondicionado, y la decisión de prenderlo o apagarlo la tomamos entre todos, y yo digo, porque acá es un desastre, como el aire no funciona, ¿qué no funciona? Te lo voltamos. Vos estabas desesperado por el aire, y bueno, hubieras tenido alfajores para todos los que no querían prender el aire, no sé. Es como, uno no puede, o sea, el campo de juego es distinto. Pero bueno, obviamente esto es retórica, no estoy diciendo que sea completamente alocado, pero para que se entienda en términos de naturaleza jurídica y política, es la casa de los estados de las Naciones Unidas. Entonces, que los estados se quejen, los estados todo el tiempo se quejan de la proliferación de mecanismos de protección de derechos humanos, que los vuelven locos, que me mandan una carta, un caso, la Comisión Interamericana sobre la Convención Americana, el Comité contra la Tortura, o el Comité contra la Desaparición Forzada, me mandan cartas de alegación o me mandan denuncias, 3 mecanismos por la misma situación. O sea, yo ya tengo desapariciones forzadas, me manda la Comisión Interamericana, el Comité contra la Desaparición Forzada, el Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada, me están volviendo loco, esto es una estructura enorme. ¿Quién la creó? Usted, la crearon los estados. Para que haya una convención la tiene que votar la Asamblea General. Para que sea obligatoria para vos la tuviste que haber ratificado. Entonces, hay siempre como mucho doble discurso. Si uno entiende la naturaleza jurídica de las cosas, bueno, estas quejas en realidad, uno ahí sí las entiende como quejas más políticas. Muchas veces se tienden a plantear desde el punto de vista de la eficacia, la productividad, la razonabilidad, pero todo el sistema de Naciones Unidas es de los estados. Lo crean los estados, lo definen los estados, no hay nadie ahí tomando decisiones por los estados.
por supuesto, se crean mecanismos de protección, expertos independientes van a tomar decisiones, pero sobre las convenciones que aprobaron los estados. No te gusta la norma, la creaste vos. Las convenciones no son perfectas. Muchas veces vemos deficiencias en las convenciones. Digamos que no serían las convenciones que haría un defensor de derechos humanos, una organización de la sociedad civil que trabaja en la materia. Son negociaciones entre los estados, en definitiva, cómo sale una convención. Y si uno se pone a estudiar, ahí lo que uno puede estudiar, si quiere profundizar sobre cómo se elabora una convención, están los estudios preparatorios, las discusiones preparatorias que quedan todas registradas. Entonces, por ejemplo, tienen que hacer una tesina o un trabajo de investigación sobre el Comité contra la Desaparición Forzada, lo primero que tendrían que hacer es salir a buscar las discusiones preliminares para la elaboración de la convención. Fue una serie de reuniones que se hicieron durante determinados años hasta el año 2006, cuando se aprueba por la Asamblea General la convención. Fue la convención que más rápido se logró aprobar, que hizo un consenso más rápido, impulsada por el embajador francés Bernard Castellain. Desde que murió, de hecho, hacia el final del proceso de aprobación de la convención, y parte de la aceleración tenía que ver con el rol tan fuerte que él cumplía y que estaba muy enfermo y que estaba por morir. Esto también anecdótico, pero digamos quedó un poco en la historia de la temática justamente por su habilidad en términos de negociación. Pero ahí, por ejemplo, se discutía, para que se entienda qué es lo que pasa en esas reuniones, dónde están los estados, que son los que toman decisiones, y donde sociedad civil cuela expertos. Por ejemplo, de la Federación Internacional de Derechos Humanos mandaba un experto que obviamente no tenía voto, pero participaba de las negociaciones y como que asesoraban a los estados u opinaban, o la FEDFAM, Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos Desaparecidos, tenía su representación. Marta Álvarez, por ejemplo, cumplió un rol muy importante, madre histórica y abuela también ella de Plaza de Mayo, que fue la gran impulsora de la Argentina de la Convención Internacional. Y entonces se daban estas reuniones donde, y de repente, no sé, teníamos un experto colombiano de la Comisión Colombiana de Juristas que algún estado lo contrató como asesor para esa discusión. Entonces se iba metiendo la sociedad civil, los organismos de derechos humanos, en la discusión de la convención a través de actores principales que estaban en esas reuniones, en esas discusiones. O Amnistía Internacional mandaba a sus expertos, pero los que votaron, los que decidían, eran los estados que estaban representados en esas discusiones preliminares para la elaboración de la convención. Bueno, entonces, subcomisión. La subcomisión de derechos humanos fue un mecanismo de expertos independientes, así como hay expertos independientes en los órganos de tratado, en los comités. La subcomisión era una suerte de consejo asesor de la Comisión de Derechos Humanos. Es decir, era un grupo de expertos independientes propuestos por los países a la Comisión para, por ejemplo, asesorarlos para la elaboración de una convención. Entonces, la Comisión podía proponer a la Asamblea General una convención y esas convenciones eran redactadas inicialmente en esta subcomisión. O le proponían a la Comisión que a su vez le proponga a la Asamblea, por ejemplo, una resolución sobre determinada materia en términos de violación de derechos humanos. Ejemplo, la primera resolución que condena las desapariciones forzadas en Argentina y en Chile en el año 1978. Es la primera vez que se empieza a hablar, por ejemplo, de desapariciones forzadas en el ámbito internacional. Bueno, dentro de la subcomisión ha habido grandes juristas, ahí hay algunos nombres, y de alguna manera, digamos, académicamente, si ustedes ven algunos trabajos, artículos, lo van a encontrar con una suerte de think tank en materia de derechos humanos, que ha tenido mucho prestigio. Cuando se crea el Consejo de Derechos Humanos, en reemplazo de la comisión, desaparece la subcomisión y es reemplazada por un comité asesor, que uno podría decir que tiene menos prestigio y menos mística de aquella subcomisión. Y acá les voy a contar les voy a contar como una anécdota también para que se entienda, que a mí me parece siempre interesante para ver un poco el lado B de la historia sobre las violaciones a derechos humanos y la dictadura argentina, que muchas veces es bastante poco conocida, y qué es lo que pasaba en Naciones Unidas, cuál era la batalla de la dictadura en Naciones Unidas. Cuando
en el año 73 había derrocado las Fuerzas Armadas de Chile, habían derrocado al presidente Allende, ¿sí? El 11 de septiembre del año 73, sabían, un gobierno militar que estaba cometiendo graves violaciones a derechos humanos, muchas ejecuciones extrajudiciales, que varias de ellas se daban, por ejemplo, en el Estadio Nacional, donde está jugando la selección argentina al Mundial Sub-20, que están viendo ustedes por estos días, que pasamos a la final. Bueno, en ese Estadio Nacional, la dictadura pinochetista fusilaba detenidos políticos, ¿sí? O sea, esos presos políticos fueron ejecutados extrajudicialmente, no desaparecidos, los mataron. Eso empezó, digamos, los mataron a la luz del día, tan a la luz del día que era en el Estadio Nacional. Eso generó una fuerte repercusión internacional y que de alguna manera hay quienes entienden que la condena internacional a las ejecuciones sumarias, extrajudiciales que se dieron en Chile es lo que hace que Chile empiece a desaparecer personas y que Argentina, cuando se inicia el golpe del 76, empieza a utilizar la desaparición forzada, digamos, como mecanismo principal de represión y eliminación de toda forma de disidencia. Digo, sistemáticamente, masivamente, porque ya había desapariciones forzadas aún durante los gobiernos democráticos previos. Pero como un plan sistemático, sobre todo a partir del golpe de Estado. ¿Dónde está? Bueno, y entonces, en el año 78 ya habían empezado a llegar a la subcomisión, sobre todo a los miembros italianos, Cassese y francesa Questió, información que yo presumo por determinados trabajos periodísticos, si alguien quiere profundizar mucho sobre este tema, hay un libro muy bueno que se llama Behind the Disappearances, detrás de las desapariciones, de un periodista, creo que es irlandés, Yain Guest, del hombre, que cuenta un poco toda esta historia detrás del proceso de formación de los mecanismos de protección sobre desapariciones forzadas en Naciones Unidas. Un libraco enorme que cuenta mucho esta historia. Y entonces los expertos de la subcomisión empiezan a recibir, sobre todo de los exiliados argentinos y chilenos, información, o algunos sobrevivientes de desaparición que habían sido liberados y que se exiliaron en Europa, algunos familiares y algunos exiliados que habían sido víctimas, empiezan a recibir información de lo que estaba ocurriendo en el país y también de lo que estaba ocurriendo en Chile. Y entonces son ellos los que hacen la propuesta de esa primera resolución de la Asamblea General sobre desapariciones forzadas en el año 78. Y cuando esto empieza a discutirse en la subcomisión y llega a la comisión, el embajador argentino de la dictadura, que era el embajador Martínez, empieza a hacer su trabajo de hostigamiento a los miembros de la subcomisión. Y entonces se comunica con los países de los que eran miembros, violando la independencia de los expertos. Acá vemos un ejemplo de lo que no se debe hacer, no se puede hacer, al contrario de lo que les explicaba antes sobre la independencia de los expertos. Y bueno, los embajadores llaman para conversar a los expertos de esos países, a Cassese y a Questió en particular, le cuentan que lo que estaba haciendo Martínez. Esto después vuelven a la subcomisión, lo plantean en el pleno de la subcomisión, se genera como un gran escándalo, empiezan a contar al resto de los miembros de la subcomisión que sus países también habían recibido formas de hostigamiento o de presión por parte del embajador argentino, y se generó un gran escándalo que hizo que finalmente lograra salir esa resolución. Salió más lavada. Argentina logró que no se hablara tan explícitamente de las desapariciones forzadas y con mucho detalle, pero sale esa primera resolución y en términos normativos es la primera vez que se habla de desaparición forzada involuntaria, porque lo que hoy vemos como desaparición forzada todavía no tenía nombre. Eran personas que desaparecían, pero cosas que ocurrían, incluso ocurrían desde principios del siglo XX, de determinadas formas, en determinados contextos, pero todavía no tenía un nombre jurídico, no existía un delito de desaparecer personas. Hubo incluso condenas en Nuremberg por hechos que fueron desapariciones forzadas, pero no eran por desaparición forzada, no estaba tipificado, no estaba nombrado como desaparición forzada. Es esta resolución, a pesar del esfuerzo del embajador
de la dictadura argentina, que esto sale a la luz. Después, finalmente, lo que sí logró Martínez es que ninguno de los dos expertos que habían impulsado el tema pudieran ser reelectos cuando hubo elecciones para la subcomisión, se quedaron afuera. Ahí pagaron el costo de haber puesto el cuerpo, pero me da la historia. Bueno, la Comisión de Derechos Humanos empieza a recibir muchas críticas por falta de credibilidad. Básicamente aparece la noción de que los estados querían estar en la comisión para garantizarse impunidad por las violaciones a derechos humanos. Entonces los estados competían para estar en la comisión, para decir estoy en la comisión, y entonces tengo como poder de negociación para no quedar bajo la lupa. Entonces empieza a entenderse que era como un paraguas, la comisión pasaba a ser como un paraguas de impunidad. Cuando pongo acá el caso argentino, era justamente esta anécdota que me contaba recién, del esfuerzo que hizo Martínez en este sentido, pero un hito muy fuerte fue, digamos, la inactividad de la comisión frente al genocidio en Ruanda, que se da a principios de los 90, a finales de los 90, perdón, donde había varios procedimientos especiales, eran estos mecanismos que dependían de la comisión. Ahí voy, hago un paréntesis, digamos, para terminar la idea anterior de la resolución del 78, para terminar un poco la evolución en esa materia y contar un poco la historia. Después de esa resolución del 78, el paso siguiente que da la Comisión de Derechos Humanos es crear el primer procedimiento especial temático sobre desapariciones forzadas. Justamente fue la creación del grupo de trabajo de desapariciones forzadas en el año 1980, en febrero del 80. Yo fui miembro, de hecho que les contaba antes, miembro de ese grupo de trabajo ahora hasta el año 2023. Pero ese grupo de trabajo que se había creado en 1980 como una evolución de esa primera resolución, digamos, y íntimamente relacionada a la situación, sobre todo de las desapariciones que estaban ocurriendo en Argentina y en Chile. Entonces, se puede decir que entra en crisis la comisión. La crisis de alguna manera termina explotando a partir de un informe de Kofi Annan, que era en su momento el secretario general de Naciones Unidas, que hace un informe muy crítico de la comisión, y eso de alguna manera es lo que define la decisión de la Asamblea General de crear un consejo. Entonces es de alguna manera subir el estatus. Ya deja de ser un órgano que depende de un consejo, el ECOSOC, ¿se acuerdan? El Consejo Económico y Social, y pasa a estar, si se quiere, en términos normativos, más equiparado a los órganos principales. De hecho, así como se llaman órganos principales: Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social, y ahora tenemos Consejo de Derechos Humanos también. ¿Sí? Esto no sé por qué queda acá. Bueno, acá pueden ver, entonces, lo que les contaba un poco más gráfico con algunos ejemplos. Acá en realidad es todo el sistema, ¿no? Entonces, para que se vea un poco la enormidad, como muy chiquitito. Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social, acá con Consejo de Administración Fiduciaria. Lo loco es que el Consejo de Derechos Humanos quedó ahí como perdido. Ahí también uno se da la idea de la importancia de la temática este es un gráfico oficial, ¿no? de la estructura de Naciones Unidas. Entonces acá van las comisiones, que dependen de los consejos, el Consejo Económico y Social, todas las comisiones que tiene, y comités dentro de las comisiones. Entonces toda una gran estructura jerárquica. Pero para ver un poco la de derechos humanos, que se vea como graficada. Y ya con esto voy cerrando, tengo otras obligaciones. Entonces tenemos acá los órganos de tratados, entonces por ejemplo el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Desaparición Forzada, de lo que les hablaba, dependiendo, en realidad no es una dependencia, en paralelo al Comité contra la Tortura, el Subcomité de Prevención de la Tortura, que es el que crea el protocolo adicional a la Convención contra la Tortura, que les mencionaba antes, que lo que busca, y lo que tiene por principal función, ya no sesionar en Ginebra y analizar
cumplimiento de la Convención contra la Tortura por parte de los Estados, sino visitar las prisiones de los países y hacer un trabajo de monitoreo en las prisiones e instar a que cada uno de los estados que ratifican ese protocolo adicional creen mecanismos de prevención de la tortura. Acá en Argentina, hace unos años, tenemos el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, y que es justamente el mecanismo nacional para prevenir la tortura, que depende, digamos, que se hizo a partir de que Argentina ratificó el protocolo adicional a la Convención contra la Tortura. Y después tenemos acá los órganos basados en la Carta y en el Consejo de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos también, como veíamos antes, es la manera en la que la Asamblea General implementó la Carta. Originalmente lo había hecho a través de la Comisión, ahora le dio un estatus más elevado al reemplazar la Comisión por el Consejo. Y entonces, dentro de estos órganos que dependen del Consejo de Derechos Humanos, basados en la Carta de Naciones Unidas, tenemos los procedimientos especiales, que les mencionaba antes, acá no se ve, pero tiene el grupo de trabajo de desaparición forzada, el relator contra la tortura, todas las relatorías temáticas. Hay una relatoría contra la violencia por las mujeres, hay una relatoría ahora bastante moderna sobre los derechos ambientales como derechos humanos. Tenemos un colega y amigo argentino, Morris Tidball-Beans, uno de los fundadores iniciales del EAF, el equipo argentino de antropología forense, y miembro originario de los equipos forenses de las abuelas de Plaza de Mayo, que hoy es el relator de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, por ejemplo. Médico, médico forense. Y son un montón de relatorías y grupos de trabajo que son parte de estos procedimientos especiales basados en la Carta. ¿Sí? Entonces tiene un estatus normativo menor que los órganos de tratado, porque nadie ratificó estos procedimientos especiales, los crea el Consejo o la Comisión. Entonces tiene un estatus jurídico más básico, como les decía antes, pero la ventaja que tienen es que tienen competencias sobre todos los países de Naciones Unidas. Entonces el grupo de trabajo de desapariciones forzadas, que era en 1980, el relator contra la tortura, el relator de ejecuciones extrajudiciales, se pueden dirigir a cualquier estado y señalarle las violaciones a derechos humanos que van documentando a partir de la información que reciben, por ejemplo, de las víctimas, de la sociedad civil de los estados. Y después está el examen periódico universal. Les voy a contar un poco del examen periódico universal y con eso voy cerrando y obviamente les dejo para que si quieren hacer alguna consulta, algún espacio. Bueno, son 47 estados, un poco para que tengan una idea, ¿no? Básicamente, un cuarto de los estados forman parte del Consejo de Derechos Humanos. Hay un balance geográfico, ahí lo ven, un poco cómo quedó. Y estos son los procedimientos que dependen del Consejo. El de procedimientos especiales, del que ya hablamos, el examen periódico universal, del que voy a hablar ahora, el comité asesor, que es el que reemplazó a la subcomisión de derechos humanos, procedimiento de denuncias, que es un procedimiento histórico de la comisión antes de que se desarrollaran todos los procedimientos especiales, pero que subsistió por su importancia política, la creación de comisiones de investigación y las misiones de determinación de los hechos, que son mecanismos de investigación que tiene el propio Consejo que puede crear. Esto, digamos, también para profundizar requeriría bastante tiempo, porque también, por ejemplo, hay misiones de determinación de los hechos o comisiones de investigación que no solamente pueden ser creadas por el Consejo, digamos, los otros órganos de las Naciones Unidas también pueden crear este tipo de instancias. Entonces uno puede tener una comisión de investigación, por ejemplo, o de determinación de los hechos sobre violaciones a derechos humanos en Venezuela, pero esa decisión también la puede tomar la Asamblea General o la puede tomar el Consejo de Seguridad. No es exclusiva del Consejo de Derechos Humanos. Acá volvemos, entonces nos metemos en el examen periódico universal. Acá lo importante para que entiendan, porque es, si se quiere, el mecanismo principal del Consejo de Derechos Humanos, es una revisión entre pares. Y esto es como la originalidad que tiene el examen periódico universal. Todos los estados de las Naciones Unidas se someten al Consejo de Derechos Humanos, tienen que presentar un informe sobre el cumplimiento de los derechos humanos y se someten a la revisión del resto de los estados. ¿Cómo se hace esa revisión?
la revisión le hace una suerte, la llaman troika. Son 3 estados que son parte del Consejo, que son asignados a revisar el cumplimiento de los derechos humanos por ese estado. Y entonces, en cada una de las sesiones del Consejo de Derechos Humanos se revisan, se hace el examen periódico universal, EPU, como se lo suele llamar, o UPR en inglés, y entonces, por ejemplo, a Argentina le puede tocar en determinada sesión presentarse al examen periódico universal. Entonces, las organizaciones de derechos humanos, sociedad civil, de determinado país, mandan informes que se conocen como informes en las sombras, que son informes alternativos al que presenta el Estado, y en base a la información que compila el propio Consejo con su secretaría, asistiendo a esta troika, que son 3 estados, como les decía antes, que van a hacer como una suerte de relatoría sobre determinado país, nutriéndose de los informes de los procedimientos especiales del propio Consejo, nutriéndose de las observaciones hechas por los comités. Es decir, todos los mecanismos de Naciones Unidas van nutriendo la información que llega a la revisión del examen periódico universal. Y entonces, el Estado tiene que explicar cómo cumplió con sus obligaciones. Los estados del Consejo, los de la Troika, pero también todos los estados que forman parte del Consejo le pueden hacer preguntas, y cuando termina esa suerte de diálogo del examen periódico universal, se publican observaciones y recomendaciones hechas por los propios estados. Y el estado examinado después tiene derecho a aceptar o rechazar esas recomendaciones. Y todo ese proceso se publica en un informe final donde aparecen las preguntas hechas por los estados, las respuestas que da el estado que está siendo examinado, las observaciones y la respuesta del estado a esas observaciones, si se aceptan o no se aceptan. Se supone que si se aceptan, hay como una suerte de compromiso de tomar, por ejemplo, determinadas políticas públicas en derechos humanos. Entonces, si un Estado en el marco del examen periódico universal se comprometió a ratificar una convención, bueno, después van a haber unos procedimientos especiales y van a decir, usted en el examen periódico universal hace 3 años se comprometió a ratificar la convención sobre desaparición forzada. ¿En qué está el proceso de ratificación? Explíquenos. Entonces se va dando un diálogo entre distintos mecanismos de protección de Naciones Unidas en el marco del examen periódico universal, pero donde de alguna manera van confluyendo o van intercambiando información y recomendaciones entre todos estos mecanismos. Entonces esta suerte de muchas veces duplicación de mecanismos que los estados critican también tiene un sentido y de alguna manera fortalece al sistema. ¿Argentina ya participó en esto? Sí, varias veces. No, pero digo que sería durante el gobierno de Milei. No. Le toca dentro de poco. No sé cuándo le toca la próxima vez, me parece que dentro de poco no, que fue el último fue el gobierno de Alberto Fernández y no lo tengo en la agenda, así que no es inmediato. La próxima, digamos, si les interesa, lo más inmediato que hay, que además es importante, es el examen de Argentina en 4 semanas del Comité contra la Tortura. Y ahí, yo, por ejemplo, desde la Defensoría General hicimos un informe paralelo, lo que se suele conocer como informe en las sombras, respondiendo a las preguntas que hace el comité de manera alternativa a la que lo hace el Estado, ¿no? Entonces, ese informe de la Defensoría lo va a recibir el comité, como el del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, que también mandó, la Defensoría de Santa Fe, que también mandó, y tiene el informe del Estado, tiene todos los informes alternativos y va a llevar adelante 2 jornadas de audiencias en Ginebra donde se va a dar lo que se conoce como diálogo constructivo, donde le va a empezar a hacer preguntas al Estado, el Estado va a tener que responder, hay que ver qué delegación lleva, habitualmente va la persona responsable de derechos humanos, los Estados que le dan más importancia a la temática o a determinada materia llevan altas autoridades, por ejemplo, un secretario de Derechos Humanos, o lleva ministros, o un fiscal, o un jefe de fiscales, o determinadas personas que pueden explicarle al comité qué es lo que el Estado está haciendo para cumplir con la convención. Como resultado de ese diálogo constructivo, el Comité contra la Tortura, cuando termine la sesión en noviembre,
va a publicar sus observaciones. Entonces supone que vamos a estar todos esperando un poco qué le dice al Estado argentino el Comité contra la Tortura, por ejemplo. Entonces ahí se van a empezar a tratar temas como la represión de la protesta social, la tortura en las cárceles, detenciones arbitrarias a niños y adolescentes en determinada ciudad, desapariciones forzadas en democracia, investigación de desapariciones forzadas. Luciano, de esta información vos te enterás, o sea, por el mailing, por ejemplo, una persona normal, digamos. Pública. O sea, si vos entrás... Bueno, pero vos habías mencionado eso de estar anotado en una lista en donde te va llegando esa información. Hay un montón de mailings. Ajá. Vos hay información para organizaciones de sociedad civil. Ah, te suscribís, recibís toda la información que tiene que ver con actividades paralelas al consejo y las reuniones que se hacen. Después hay muchísima información. Si se ponen a explorar en las distintas páginas para encontrar, digamos, como mailings sobre distintos puntos. El que yo les mencionaba era sobre instrumentos que entran a la Secretaría General, que son ratificaciones, reservas. Pero este tipo de cosas por ahí no. Vos querés saber la agenda del Comité contra la Tortura de cualquier comité, entras a la página del comité, está dentro de la página de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, tocas sesiones y vas a ver, por ejemplo, en la próxima sesión, todos los estados que el comité va a realizar. Uno de ellos es Argentina. Cliqueas, vas a ver el informe del Estado, las preguntas, se llaman preguntas previas al informe que le hizo el comité al Estado para que elabore su informe en base a esas preguntas, que como son informes cíclicos, tienen que ver con las observaciones finales del ciclo anterior, de la última vez que el comité ya había evaluado el Estado. Y así con todos los estados. Entonces se lo evalúa cíclicamente. Y lo mismo hace el examen periódico universal, son informes cíclicos. Entonces se supone que se parte de la base del informe anterior. Algo que es muy notorio en este examen, por ejemplo, para, digamos, tal vez cerrar un poco con esto y verlo en la práctica, que es muy específico del examen a Argentina por el Comité contra la Tortura. Lo que está ocurriendo es que el informe del Estado lo hizo el gobierno de Alberto Fernández, la administración anterior. Entonces, todos los compromisos que el gobierno anterior hizo sobre temas relacionados a la tortura no tienen nada que ver con las posturas del Estado, ni con las políticas tomadas por el Estado, ni por la legislación derogada por el Estado, por ejemplo, temas de legislación sobre migrantes, refugiados, seguridad, etc. Casi que el informe, un poco el mensaje que le tratamos de dar todos quienes participamos de este proceso al comité, es decirle, tírenlo los informes porque no sirve para nada, no es el mismo Estado, jurídicamente lo es, pero digamos, eso que a lo que se están comprometiendo, lo que dice que están haciendo, ese discurso no tiene nada que ver con lo que se está viviendo, por eso eran tan importantes, sobre todo en este periodo, la información alternativa que pudieran presentar ONGs, instituciones, etc. Perdón, y respecto a los derechos indígenas, ¿hay como alguna información? Sobre derechos indígenas hay un grupo de trabajo. Dentro de derechos humanos. Que depende, digamos, es uno de los procedimientos especiales, que depende del Consejo, ¿sí? Así como el grupo de trabajo de desapariciones forzadas, hay un grupo de trabajo sobre pueblos indígenas. Y lo interesante de los grupos de trabajo, a diferencia de los relatores son unipersonales, es un relator. Cuando el Consejo o la anterior comisión crean un grupo de trabajo, la diferencia es que tiene 5 miembros, uno por cada región. Entonces lo que se busca justamente es la diversidad cultural y jurídica de los integrantes. Entonces que no quede determinada temática en manos de una sola persona que tiene por ahí una mirada o digamos una historia de una región, sino que haya representación regional. Yo cuando fui primer grupo de trabajo representaba América Latina y el Caribe, digamos, GRULAC dentro de las Naciones Unidas. Y no puede haber dos personas del mismo grupo. O sea, cuando mi mandato terminó, los mandatos del grupo de trabajo son, depende de cada grupo. En el grupo de trabajo de desapariciones es sucesivo, o sea, ningún mandato vence al mismo tiempo, como que se va, de repente termina un mandato y quedan 4 y se agrega uno, como hacemos nosotros en el Congreso, por ejemplo, ahora en 2 semanas. Y entonces, mi puesto fue reemplazado por otra persona del continente, digamos, de la región. En este caso, una
una experta mexicana. Entonces se va cubriendo. Y lo mismo, y con los pueblos indígenas, tiene que haber representación especial de esos expertos que sean parte de pueblos indígenas. Entonces, ahí tenés. Cuando yo entré por primera vez a la página de procedimientos especiales, me asombré de la cantidad y la diversidad que hay. Es parte de lo que enoja a los estados, ¿no? Son 60 mecanismos. Hay un relator especial, un experto, porque hay también un relator especial sobre derechos de los albinos. Entonces yo también me resulta que empecé a leer un poco más, y resulta que en determinados países, sobre todo africanos, Claro. los albinos son vistos como el diablo y son asesinados, perseguidos, o sea, los ven como alguien tan diferente que son víctimas de graves violaciones a derechos humanos. Yo la verdad que no lo sabía hasta que me enteré que estaba este procedimiento especial y nada, está hace muchos años, no es que lo crearon, porque además los procedimientos especiales tienen mandato de 3 años. O sea que se tienen que renovar. Con lo cual, para que sigan el grupo de trabajo de desapariciones forzadas, ha ido extendiendo su mandato cada 3 años desde 1980. Hay otros mandatos que le dan mandato por 3 años, cumplen su función y desaparece el mandato. Lo que tiende a ocurrir es que se van extendiendo los mandatos porque hay grupos de interés, en el buen sentido, digamos, no sé, hay un grupo, hay un relator especial SOGI, que es sobre diversidad sexual y orientación sexual. No existía hasta que el tema empezó a ser, tener presencia en la comunidad internacional y ahora nadie, hoy por hoy, podría estar en crisis de alguna manera en el mandato, pero está tan extendido que sería como loco que no renueven el mandato de ese procedimiento especial. El de desaparición forzada es un tema como gravísimo, sigue habiendo desapariciones forzadas en todos los continentes, tampoco. El relator contra la tortura es inimaginable que lo vayan a hacer cesar. Pero muchas veces los expertos que son parte de estos mecanismos dan la batalla en la Asamblea General o en el Consejo o en ambos lugares para fortalecer ese mandato que sale a través de resoluciones. Entonces, por ejemplo, que le encarguen hacer 2 visitas anuales, presentar 2 informes, porque si eso sale en la resolución, la Secretaría General va a tener que dar recursos para hacer 2 visitas de monitoreo en 2 países y los recursos para elaborar 2 informes. Si me dan para un solo informe, tengo recursos para uno solo. No podés hacerlo, lo podés hacer, pero nadie te lo va a traducir a todos los idiomas, no sale publicado como informe de Naciones Unidas oficial, pasa a ser un informe no oficial. Entonces, si bien los mandatos muchas veces son renovados con cierta naturalidad, lo que en la cocina muchas veces aparece son los términos de la renovación. Entonces, cuando uno está en esos mecanismos, cuando fui presidente del grupo de trabajo, fui especialmente a pedir determinadas cuestiones, hablar con los estados aliados al mandato, porque en general hay estados que apoyan el mandato. En el caso de desaparición forzada, históricamente fueron Francia y Argentina. Ahora Argentina se cayó del mapa, se quedaron medio solos los franceses, aunque en realidad no se terminaron de bajar, con lo cual están los argentinos. Bueno, me voy a reprimir. Sobre todo volver a la camarita. No, pero lo van a ver los chicos de la mañana nada más. Déjate. No te reprimas. Así que, digamos, hay toda una cocina de esas resoluciones que van desde la subsistencia para que el mandato sea renovado a los detalles, ¿no? De los recursos que vas a terminar teniendo para ejercer el mandato, que además son súper escasos. El Comité contra la Tortura suspendió la sesión en la que ahora va a examinar a Argentina a mediados de año por falta de recursos. La oficina de alto comisionado le dijo no hay recursos para sesionar, es la primera vez en años que pasa una cosa así, y entonces se suspendió la sesión y se pasó a noviembre. Argentina iba a ser examinado en julio y pasó a noviembre y tuvo una sesión menos en el año del Comité contra la Tortura y le está pasando lo mismo a muchos de los comités. Hay una crisis muy grande de Oh, ¿Alguna otra pregunta? dejó de estar de moda. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Los que quedan. Es un horario muy complicado acá, porque los chicos se toman el último tren. ¿No? ¿Cómo es la historia del tren?
Entonces es un problema, ¿no? Sí. Pero bueno. Rapidito, que era puntualmente, hablaste de las visitas a las cárceles y etcétera, sobre El Salvador, o sea, ¿qué pasaba ahí con El Salvador? El Salvador es uno de los países que no ratifica el tratado, entonces lo que pasa en la cárcel de El Salvador no tiene rendición de cuentas, por eso también es parte de que pasen las cosas que pasan. Hay gravísimas violaciones de derechos humanos. Lo que está ocurriendo en muchos países, como el nuestro, es que se está replicando las políticas, digamos, no sé si llamarla de mano dura porque es como un reduccionismo medio flagrante, porque más que eso. Y entonces, por ejemplo, cuando hubo, digamos, en El Salvador hay cárceles sería como de maximísima seguridad, con gravísimas violaciones a derechos humanos a las personas detenidas. Y por ejemplo, Santa Fe, la provincia de Santa Fe, creó un sistema de alto perfil de detenidos, donde empezó a poner a los detenidos vinculados al narcotráfico, etc. Que uno puede decir que tiene cierta justificación tomar medidas de seguridad adicionales contra personas que se suponía que están, por ejemplo, ordenando asesinatos de las cárceles, pero lo que ocurrió en Santa Fe el año pasado, por ejemplo, fue que, no sé si se acuerdan, que hubo una serie de... O sea, como respuesta al sistema de alto perfil, se supone que los narcos balearon unos micros del Servicio Penitenciario Provincial, una balacera. Y después de eso, básicamente torturaron a los presos que estaban en alto perfil. Y hubo, digamos, una situación de tortura replicando Bukele. Entonces los sentaron a todos, algunos les cortaron el pelo, los torturaron y se jactaron un poco de eso. Fue una represalia a la balacera. Y frente a la respuesta de las torturas, no sé si se acuerdan, que los narcos asesinaron a gente como al azar en estaciones de servicio, digamos, gente que laburante que estaba en la calle. Eso fue como un mensaje y ahí hubo como un cierto pacto, que no lo tengo claro, ¿no? Obviamente, pero la situación como que terminó calmándose y está vinculado, digamos, a la situación de violencia en Rosario, sobre todo. Y lo que se dio ahí, digamos, fueron torturas diferentes. De hecho, ahora están imputados varios de los penitenciarios que torturaron a la gente, porque quedó, digamos, bastante documentado. Fue como muy obvio, y en la prensa salieron a decir Bukele, Bukele. Cuando asume el gobierno de Milei, replica un poco esa política y crea un sistema de alto riesgo también para presos federales, que dependen ya del Ministerio de Seguridad de la Nación, y también ahí estamos trabajando sobre un montón de violaciones ahí no hay torturas en términos físicos directos de no sé, golpear a la gente, a los detenidos especialmente, cortándoles el pelo, pero con un montón de restricciones que implican que hay violaciones de derechos humanos por el nivel, digamos, los periodos de aislamiento, restricciones a un montón de derechos, y de alguna manera se replica la lógica Bukele ha tenido en Centroamérica ni hablar, donde esas políticas de seguridad que tuvieron eficaces, si se quiere, en términos de pacificación, donde efectivamente bajaron los homicidios a un costo enorme en términos de derechos. Básicamente hacer una dictadura, una mosca, y es probable que bajen los delitos, ¿no? Y bueno, entonces el Comité contra la Tortura ahora seguramente digamos, va a tener que decir algo o no, pero digamos, probablemente le haga preguntas al Estado por estos sistemas de alto perfil de Santa Fe, de alto riesgo a nivel nacional, que violan los derechos de las personas detenidas. Se van a aplicar, que lo están haciendo justificadamente.